Aquí el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sión, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor, tú me invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sión, grande es en ti el Santo de Israel.
Buenas días, tardes, noches, ya sea el día que esté viendo este estudio, esta entrega de las letras rojas. Espero que esté muy bien, amada familia. Me da mucho gozo continuar con los estudios. Ya saben, muchos lo que estuvimos pasando en los días previos. Este, nació nuestra pequeña bebé. Mi mamá durmió y estuvimos eh, ocupados en todo eso, ¿no? Entonces, eh, le doy gracias al Señor y a cada uno de ustedes por sus mensajes, por sus oraciones hacia mí, hacia su servidor, hacia mi familia y les quiero dar muchísimas gracias, amada familia, por todo ese apoyo que me brindaron en estos momentos. ¿Y qué les parece si vamos a retomar nuestro estudio de las letras rojas? Estamos ya a unas horas de Yom Kippur, pero el Señor puso en mi corazón compartir este estudio y estamos por ver si hacemos algo rápido, un comentario de Yom Kippur y eso sería el día de mañana, pero yo les estaré avisando en el chat de WhatsApp. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio, vamos a arrancar y permítame tantito, está un poquito lenta la computadora, ha estado trabajando casi todo el día. Y vemos aquí que continuamos con la serie de las letras rojas, las palabras finales de Yeshua. Y nos quedamos en el misterio de los judíos e Israel, primera parte B. Ya vimos la A, que está en el canal de YouTube. Aquí mismo también se va a colgar este estudio. ¿Y qué les parece si arrancamos con una oración? Antes de la oración, debido a que nuestro hermano Abel, quien nos hace las ilustraciones, ha tenido muchísimo trabajo, pues por ahora no nos ha podido apoyar. Mi esposa con la carga bueno, hemos tenido muchísimo trabajo, muchísimas trabas, pero lo importante es la palabra del Señor, ¿no? Nosotros somos solamente instrumentos y no pude colocar más ilustraciones como los tengo acostumbrados, pero lo importante es la palabra, ¿no? Lo importante es el estudio y creo que eso es lo más importante. Entonces, ahora sí vamos a hacer nuestra oración para comenzar el estudio del día de hoy y sea el Eterno que nos hable en esta hora. Gracias, precioso Padre, te damos por este día de Shabbat, por ya casi terminar este día de Shabbat, que nos permite cerrar estudiando tu palabra, que nos permite cerrar llenos de gozo, llenos de alegría, con las pilas recargadas, que nos permites, eh, principalmente, una vez más, estudiar tu palabra. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Háblanos, precioso Padre. Coloca esa semilla en nuestro corazón y que germine y que dé frutos a su tiempo. Gracias, precioso Padre, y te pido que no tan solo nos hagas oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, en el bendito nombre de su majestad, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, el título, como ya lo estamos viendo, es El misterio de los judíos e Israel, primera parte B. Ya vimos la parte A y vamos a arrancar con nuestro estudio del día de hoy. Nada más déjenme acomodar aquí. Como les digo, ¿no? Lo importante es la palabra. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Bueno, en esta parte, nuestro querido Joseph nos cuenta que el cantante Jesús Adrián Romero, muchos lo conocerán,
publicó hace un tiempo en Facebook una, una especie de exhortación hablando de que él vive, que él ve, perdón, con tristeza lo que está pasando en la iglesia cristiana, diciendo que está llena de división. Y fíjense, este comentario lo hizo hace algunos años y él decía que veía con tristeza lo que estaba pasando en la iglesia cristiana. Decía que está llena de división, que está llena de sectarismo, creyendo un montón de doctrinas bien raras. mm, y todo, o sea, todo lo que hay y todo lo que conmueve, ¿no? Todo lo que mueve en la iglesia y con tanto la división que hay. Y él decía que él duda que realmente pues se pueda tener un impacto con la gente que no cree. Sí, y estas palabras que dice que dice Joseph, que puso ahí este cantante, lo que más taladró en él, dice, creo que necesitamos una segunda reforma. La iglesia necesita reformarse otra vez. Lo voy a volver a repetir. Creo que necesitamos una segunda reforma. La iglesia necesita reformarse otra vez. Entonces, ni tardo ni perezoso, nuestro querido Joseph le escribió ahí en el comentario que subió este Jesús Adrián Romero, y él le puso, ¿no crees tú que esa reforma que la iglesia necesite quizás es volver a las sendas antiguas? Volver a las sendas de la fe de los apóstoles, a la fe original, ¿sí? Porque efectivamente la iglesia ya se hundió en el mundo, la iglesia ya es como el mundo, ya anda predicando las doctrinas del mundo, ya se asimiló a este mundo, y le dejó nuestra página, que aquí la tenemos, www.descubrelabiblia.org. Y también nos cuenta que en alguna ocasión fueron a un concierto y que personalmente Joseph le dio un CD de esos bueno, de los discos que había antes, con el estudio de Gálatas. Y, y dice que le comentó que seguramente has de recibir miles y quizás miles de cosas, ¿no? Miles de regalos, dice, ya, y quizás no lo oíste, el CD de Gálatas, del estudio de Gálatas, pero también le dejó ahí de nuevo una tarjeta con la página de descubrelabiblia.org. Y eso es parte de lo que nos comenta nuestro querido Joseph. Y retomando ya un poco el estudio, podemos ver que las iglesias y los líderes cristianos ya andan buscando todo con tal de atraer a las multitudes, que el G12, que la prosperidad, que el echar fuera demonios, miles de doctrinas que tratan de atraer a las multitudes. Sin embargo, lo que ha sucedido con todo eso es que se está hundiendo cada vez más en el mundo, ¿sí? Cada vez más se está hundiendo. Al que se le dice que es el representante de todo eso, ¿sí? Están lastimosamente, están copiando todo, ¿no? De todo eso, cuando está a punto de hundirse, pidió ayuda a Yeshua, ¿sí? Al que dicen, lo voy a volver a repetir porque está muy poderoso esto. Al que se le dice que es el representante de todo eso, cuando está a punto de hundirse, pidió ayuda a Yeshua. Y aquí podemos ver toda la cristiandad hundiéndose. Aquí podemos ver lo que quedó del mensaje de los apóstoles, hundiéndose en el mar de las naciones, en la filosofía y las religiones de las naciones,
hundiéndose. Y Yeshua en su misericordia, esto es lo que va a hacer en los últimos tiempos. ¿Y cómo podemos saber que todo esto, lo que va a hacer Yeshua con aquellos que se están sumiendo? ¿Sí? Surge esa pregunta. ¿Cómo podemos saber que esto es lo que va a hacer Yeshua con aquellos que se están sumiéndose? Y la respuesta es porque Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Muchos de nosotros estamos aquí como testigos de que nos sacó de ahí. Y yo creo que muchos de los que estamos escuchando, entre ellos su servidor, salimos del mar cuando clamamos al Señor diciendo: no te reconozco, pero sálvame. No te reconozco, pero sálvame. En Mateo 14:31 leemos que dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a detenernos un momento para reflexionar, para clamar, porque esta frase, y está en rojo, dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Dicha representante tradicional de la cristiandad, ¿sí? Dicha representante tradicional de la cristiandad puede impactar a todos los que están identificándose con ese sistema. Como ya sabemos, la palabra fe es la palabra emuná. Emuná en el hebreo significa fidelidad, fidelidad a la Torá, fidelidad a las promesas. Otra pregunta surge: ¿cuál es la promesa más importante dada al pueblo de Israel? ¿Cuál es la promesa más importante dada al pueblo de Israel? Respuesta: si ustedes obedecen mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones. Ustedes van a ser una nación santa, un reino de sacerdotes. Pero la tendencia que siempre tuvo el pueblo de Israel fue querer ser como las naciones. De manera que esto es una señal profética de que aún los apóstoles y todo lo que desciende de los apóstoles seguirán con la misma tendencia del pueblo de Israel de hundirse entre las naciones y de que les falte la fe, de haberse mantenido separados, apartados, consagrados como el pueblo del pacto, como el pueblo fiel a los mandamientos, y ese pueblo se está hundiendo entre las naciones. A esos millones de cristianos que están hundiéndose entre las naciones, que nos estamos asimilando entre las naciones, y a esos Yeshua en su misericordia nos saca de ahí y nos dice: hombres, mujeres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dejaron de cumplir su propósito? ¿Por qué quisieron asimilarse a las naciones? ¿Por qué? El contexto en el que se está viviendo este mensaje tiene que ver de cómo indica, es decir, con Juan el Bautista, con Herodes, que era un converso de Esaú, era un idumeo, que era un usurpador al trono. Y estamos llegando aquí al espectacular cierre de este capítulo con los 12 discípulos que se están hundiendo en el mundo. ¿Sí? Y surge otra pregunta: ¿qué conexión habrá entre este Herodes, la muerte de Juan el Bautista y este acontecimiento?
¿Por qué razón la iglesia quiso parecerse al mundo? ¿Por qué razón el supuesto sucesor de Pedro ya empezó a tener un gobierno como el de las naciones? ¿Por qué razón el papado se corrompió y la cristiandad se pervirtió y se hizo como el mundo? ¿Por qué? ¿Por el afán? ¿Por el poder? ¿Por las riquezas? Y por eso están sumergidas las 12 tribus de Israel mezcladas en el mundo. Pero de ahí, tan solo tenemos, si tan solo tenemos una vez más fe, si tan solo dejamos de dudar y tomamos el llamado que hemos recibido de ser una nación especial, una nación diferente, de vivir de acuerdo a los mandamientos, de vivir conforme a la emuná, a la fe, entonces será imposible de que nos hundamos. ¿Por qué Yeshua sí pudo caminar sobre el mar? ¿Por qué él no se hundió? Porque él es la representación de la obediencia perfecta a los mandamientos. Porque él es la representación de la obediencia perfecta a los mandamientos. Y si usted y yo obedecemos perfectamente los mandamientos, es imposible que el mundo nos absorba. ¿Sí? El mundo nos va a absorber cuando despreciemos ¿qué? Los mandamientos. Ahí nos va a absorber el mundo. Los mandamientos fueron dados para apartarnos, para consagrarnos, para hacernos personas especiales, para hacernos diferentes. ¿Sí? Pero en el momento que los empezamos a despreciar y no les damos importancia, entonces el mundo pues nos va a absorber, ¿no? Déjenme darle un traguito de agua aquí. Ahora, si Pedro es el representante de la cristiandad, ¿dónde están las 12 tribus de Israel? Y más específicamente, las 10 tribus del norte, la plenitud de los gentiles. Y de ahí el milagro de la pesca. Si Pedro representa la plenitud de los gentiles, a la multitud está ahí mezclada entre las naciones, ¿cuál será la situación más específica de la casa de Judá? ¿Cuál será la situación más específica de la casa de Judá? También para la casa de Judá hay un pasaje con el que vamos a terminar que en el capítulo 15 de Mateo, a partir del versículo 1. Y les pido por favor que se abrochen sus cinturones espirituales y vamos a leer. Mateo 15:1. Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, versículo 2, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? A ver, vamos a analizar qué está pasando aquí. Por un lado, están las tribus de Israel mezcladas en el cristianismo, hundidas en el mundo, pareciéndose a las naciones, y por otro lado, la casa de Judá, identificada con Jerusalén. Y mientras los cristianos se están hundiendo en el mar de las naciones, que dudaron y dejaron la emuná, ¿qué pasó con la casa de Judá? Vamos a ver, Mateo 15:1 otra vez.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Qué está haciendo la casa de Judá mientras las tribus de Israel están mezcladas entre las naciones en el cristianismo, asimilándose entre las naciones? ¿Qué están haciendo? Están haciendo énfasis en las tradiciones. Lo voy a volver a repetir para beneficio del que se me estaba durmiendo. Están haciendo énfasis en las tradiciones. Mateo 15:3. Vamos a leer del 15:3 al 9. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué tremendo, ¿no? Hace unos días estaba leyendo un artículo donde yo no sabía eso que en, en, en el Día de las Trompetas, cuando se junta lo que es el Shabbat con el Rosh Hashanah, el año nuevo para los hermanos de la casa de Judá. El mandamiento más importante de Yom Teruah, del Día de las Trompetas, es escuchar la trompeta, ¿no? El shofar, el sonido de shofar. Entonces ellos, eh, cuando se mezcla Shabbat, Rosh Hashanah y el Día de las Trompetas, no tocan el shofar por el mandamiento ese que tienen de no cargar el Shabbat. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es eso, porque aquí se cumple esta palabra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, invadilan el mandamiento del Eterno. El mandamiento es escuchar el shofar y no lo tocan porque es Shabbat. Les voy a enviar el artículo por el grupo de WhatsApp para que lo puedan leer. Entonces, ¿qué está haciendo la casa de Judá? La casa de Judá se está aferrando a tradiciones de hombres. Este es el tema de estas letras en rojo. Y para que se entienda de dónde viene esto de lavarse las manos, de dónde viene esta tradición y por qué Yeshua les dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí Yeshua les menciona uno de los errores que está cometiendo la casa de Judá. El error de la casa de Judá es de que le dan más importancia a sus tradiciones que a la palabra de Dios. ¿Cuál es el error de la casa de Israel entre las naciones? Que le dan más importancia al mundo y a la prosperidad, al reventón y al ser como los demás del mundo para tener una vida plena. Es decir, que la casa de Israel está queriendo ser como el mundo y la casa de Judá está queriendo ser tan diferente al mundo que está añadiendo una cantidad de mandamientos para hacerse totalmente separados al mundo, para ser totalmente diferentes. Ellos están yéndose al otro extremo. Bueno, creo que a estas alturas, creo que los dos se están yendo a extremos muy fuertes, ¿no? ¿Por qué se escandalizan tanto de que no se hayan lavado las manos?
Entonces, para que podamos entender mejor a qué se estaban refiriendo estos escribas y fariseos, hay un libro que se llama, mm, oh, a ver, creo que tengo mal mi nota, pero es de Shulchan Aruch, también por interno se los envío. Recopilación de normas de conductas contenidas en la religión judía. Este es un libro muy importante en la tradición judía es una recopilación de leyes prácticas en la tradición sefardí. Es un libro que fue compilado por un rabino llamado Yosef Caro, Caro, entre el 1488 y 1575. Entonces sí es Shulchan Aruch, escrito por este rabino Yosef Caro. Es un libro de tradición sefardí. Es un rabino de España. Y en este libro él hizo como un resumen de todas las leyes y tradiciones y costumbres por las que debe vivir todo judío. Todo aquel que sigue la fe judía debe de seguir este conjunto de costumbres, ¿no? De observancia a la Torá. Esta es la manera de observar, de vivir de una manera judía. Y, y para que no tengamos que ir a buscar entre volúmenes de libros de tradición oral, él en un libro hizo todo el resumen y en este libro es como si tuvieras un manual de cómo vivir, desde que te levantas hasta que te duermes, qué hacer desde que naces hasta que mueres, cómo vivir como judío, ¿sí? En este libro hay una referencia a este tema del lavado de manos que en hebreo se llama Netilat Yadamim. Netilat Yadamim, purificación de manos. El problema no era porque estuvieran las manos sucias, sino que el tema que está, vamos a verlo. O sea, el problema no es que estuvieran comiendo con las manos sucias, el tema está aquí. Netilat Yadamim para la comida, el lavamiento de manos para comer. Antes de comer pan, hay que proceder al ritual de lavado de manos llamado Netilat Yadamim. No se trata de una medida de higiene, sino de una importante ley purificación espiritual que, es, que se impone aún así si se lavó las manos anteriormente con jabón. ¿Sí? O sea, yo me lavé las manos porque obviamente las tenía sucias, pero tengo que hacer el ritual de Netilat Yadamim, de lavamiento de manos para comer. Es decir, que aunque nos hayamos lavado bien nuestras manitas con jabón o nos hayamos echado el desinfectante y ya estén perfectamente limpias, de todos modos hay que ser Netilat Yadamim, porque de acuerdo a esta costumbre, es por una cuestión espiritual que te tienes que lavar las manos. Explican que este acto tiene una explicación muy profunda y efectuándola según las reglas prescritas, atrae una gran kedushá, santidad, y una gran verajá, bendición. Es decir, que si haces correctamente el ritual vas a tener kedushá, que es santidad, y si te lavas bien las manos, continúa. El desprecio a esta ley es considerada como una grave ofensa a la Torá. El despreciar esta ley es considerada una grave ofensa a la Torá. Pero uno se pregunta, ¿en qué parte de la Torá, en qué parte de la Torá ofendo si no realizo este ritual de lavado de manos? ¿En qué?
parte de la Torá ofendo si no realizo este ritual de lavado de manos? Hay toda una explicación de por qué se da. Continuemos. La obligación de todos, incluyendo al hombre y mujeres, toda persona sinceramente religiosa debe de cuidar que todos los miembros de su familia apliquen escrupulosamente este precepto y que se acostumbra a él desde pequeños. ¿Qué piensa usted? ¿Creen que lavarse las manos de una manera ceremonial puede traernos kedushá, santidad, y darnos mucha verajá, bendición? Ahí se los dejo para que lo consideren un rato. Vamos a ver de dónde viene ese concepto de santidad. Lo primero que tiene que hacer todo judío de acuerdo a la tradición oral al despertarse por la mañana es hacer netilat yadamí. Es decir, no solo antes de comer, sino al despertarse. ¿Sí? Sino cuando se levantan se tienen que hacer un lavamiento de manos. Y vamos a transcribir lo que dice, bueno, ya está transcrito este libro, de todo lo que estamos hablando respecto al lavado de las manos en la mañana. Punto número 1, como resultado del sueño, sí, del sueño nocturno, que se aparenta en algo a la muerte, un espíritu de impureza, que le llaman el Ruach Tumá, reside sobre las manos y solo se despega de ellas por medio de su lavado del modo prescrito. Estas nociones, aunque muy complejas, están, sin embargo, las implicaciones son las siguientes. Punto número 2. Durante el sueño nocturno, el hombre que vive en estado de no creación espiritual es forzosamente invadido por el Ruach Tumá. El Ruach Tumá, un espíritu de impureza. Apenas se despierta, se prepara a actuar de nuevo el Ruach Tumá, le abandona, pero se apega, sin embargo, todavía en las manos. Es decir, están dormidos y el Ruach Tumá los toma, pero al levantarse se va, no del todo porque se arraigan las manos, y nos explican que un espíritu de impureza, el Ruach Tumá, en la noche, cuando estás dormido, viene sobre ti y en la mañana te despiertas como que se va, pero solamente queda un poco en las manos y sigue el texto, punto número 3. Se apega todavía en las manos, puesto que la fuerza de ejecución de la acción, de la cual no existía durante la noche, solo el lavado de las manos, Netilat Yadamim, efectuado exactamente del modo prescrito, tiene el poder de hacer desaparecer esa impureza. Espero que no los haya enredado tanto y me haya dado a entender un poquito bien. Esto es lo que está escrito en el libro Shulchan Aruch. Y con todo esto podemos entender la razón por la cual se escandalizaron con Yeshua de que sus discípulos no estaban llevando a cabo esta costumbre, que muy probablemente data desde los tiempos del exilio en Babilonia. Y aunque hay bases en la Torá que habla de lavamientos, pero eso es diferente porque el caso de los lavamientos que hacían por ejemplo, los sacerdotes, estos lavamientos se llevaban a cabo después de los sacrificios que se hacían. Se lavaban las manos, etcétera, ¿no? Pero aquí se está hablando de otra cosa, de lavamiento antes de comer. Se consideró tan importante hacer el lavamiento de manos que se llegó a decir que si tú no te lavas las manos correctamente,
las manos, entonces un espíritu de impureza reside sobre ti. Entonces eso es lo que se están cuestionando, es lo que le están cuestionando a Yeshua. Y vamos a ver de qué manera les contesta. Mateo 14:15, perdón, Mateo 15:3. Mateo 15:3. Respondió él, les dijo, porque también vosotros quebrantaste el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí les está diciendo, ustedes están poniendo por encima la ley escrita, su tradición, y les está dando un ejemplo de eso. Les da el ejemplo de honra a tu padre y a tu madre. Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Hay dos mandamientos en relación a los papás en la Torá, un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. El mandamiento positivo es hacer algo por tus papás, es decir, honra a tus papás, ¿sí? El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con con respeto, ¿sí? Con mucho respeto, incluso tiene que ver con ayuda y sostenimiento en el caso de que lo lleguen a necesitar. Y también hay un mandamiento negativo que es el que maldiga al padre o a la madre, muera irrevisiblemente. Si alguien dice una mala palabra o falta de respeto a sus papás, ¿sí? De acuerdo a la Torá, muera irremisiblemente. Ahora, no hay un registro de que se haya cumplido ese mandamiento. De hecho, algunos rabinos dicen que una de las razones por la que está escrito ese mandamiento es para mantener el orden entre los niños y los jóvenes. Y tiene mucho sentido, porque ellos tenían que estar escuchando una y otra vez las escrituras de la Torá. Entonces, si un niño o un joven escuchaba de parte de los líderes de la comunidad diciendo, el que maldiga a su padre y a su madre, les vamos a apedrear, los matamos entre todos. Entonces, era para que los jóvenes temieran faltarle al respeto a los papás. Sin embargo, ambos mandamientos tienen tanto el positivo como el negativo, de acuerdo a la tradición se suavizaron e incluso se sustituyeron. Por ejemplo, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre por el que nos dice a continuación en Mateo 15:5, Mateo 15:5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Yo no he de honrar a su padre, a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15:5. Lo que la tradición dice es de que te puede disculpar el mandamiento de honrar a tus papás, incluso sosteniéndolos trabajando para ellos. Si tú vienes a trabajar al templo, de acuerdo a la tradición, estos líderes decían que ya estabas exento de cumplir el mandamiento de honrar a tus papás porque estás sirviendo en el templo. ¿Sí? Es decir, que... Ay, Dios mío. Es decir, ellos decían, mientras tú estés trabajando en el templo, estás libre de mantener, por ejemplo, o darles una ayuda a tus papás. ¿Por qué? Porque estás trabajando para el templo. Pero eso no fue el mandamiento. Mateo 15:10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Perdón, ya me estoy adelantando, perdónenme. Mateo 15:5, vamos a leerlo de nuevo. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte.
ya no he de honrar a su, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Sí? Esto sería el equivalente actualmente a que te digan que tus papás te necesitan, pero eh, abandónalos y ve y sigue el ministerio. ¿Sí? Al fin de que ya con eso supuestamente ya estás por encima de honrar a los papás. A ese grado se llegó. El mandamiento de no maldecir a los papás también se suavizó diciendo, si alguno maldice a su padre, a su madre, traiga una ofrenda. Y ya con esto quitamos la ofensa. Entonces eso estuvo muy grave por lo que hicieron. ¿Sí? Porque pusieron por encima una tradición sobre lo que está escrito en la Torá, y por eso Yeshua les dice eso, ahora sí, 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:10, y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Aquí Yeshua aclara lo que leímos del libro de Shulchan Aruch. Entonces, una de dos, o seguimos lo que dice en este libro en el sentido que supuestamente vamos a tener que duchar santidad, y si te lava las manos y te vas a evitar que tengamos esa impureza, o lo que Yeshua nos dice, la maldad, la impureza y la contaminación no entra de afuera, la impureza sale del corazón, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muchas personas con las que he platicado me dan como base este texto para que se pueda comer lo que ellos piensen, ¿no? Y se olvidan de que una nota muy importante es de que Yeshua tenía una audiencia que guardaba los mandamientos a su modo, pero que vivían, tenían la dieta kosher. Sí, no había necesidad a ellos de decirles, miren, es que el puerco, es que tal animal, tal, no. Ellos no había necesidad de decirles eso porque era una audiencia judía, una audiencia que llevaba la dieta del Eterno al pie de la letra, ¿no? Mateo 15:12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Por qué se ofendieron? Porque Yeshua les dijo que no es por las cosas rituales que van a ser santos, sino por lo que ustedes tienen en el interior. Qué tremendo, ¿verdad? Y ya para cerrar nuestro estudio del día de hoy, de este hermoso Shabbat, que todavía eh, hay un poquito de luz, todavía estamos en Shabbat. Mateo 15:13 y 14 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarrajada. Dejadlos, son ciegos, perdón, son ciegos, quizá de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Voy a darle un traguito a mi agua antes de hacer nuestro cierre. Un ciego es alguien que no tiene Torah, que no tiene instrucción. Entonces Yeshua les está diciendo a estos, entre comillas, maestros de la ley,
que son ciegos porque en realidad no están viviendo de acuerdo a las escrituras, sino que estaban viviendo de acuerdo a sus tradiciones. Entonces Yeshua les dice que todo lo que el Padre no estableció va a ser desarraigado. Vuelvo y repito para el que se me quedó dormido, un ciego es aquel que no tiene Torah, que no tiene instrucción. Entonces Yeshua les está diciendo a estos, entre comillas, maestros de la ley, que son ciegos porque en realidad no están viviendo de acuerdo a las escrituras, sino que están viviendo de acuerdo a sus tradiciones. Entonces Yeshua les dice que todo lo que el Padre no estableció va a ser desarraigado. Esto nos muestra que la religión tiene una fecha de caducidad. Lo único que permanecerá será lo que Dios estableció. Lo único que permanecerá será lo que Dios estableció. Por eso tenemos que asegurarnos de lo que vivimos, lo que obedecemos y lo que practicamos. Tenemos que tener seguridad de que está escrito aquí y de que no solo es una costumbre que se haya heredado. Tenemos que hacer un balance de cada uno de los aspectos de nuestra vida para que no caigamos en tanto error. ¿Sí? En el error de la casa de Israel, que está asimilada entre las naciones, llenas de costumbres de las naciones, ni tampoco las tradiciones y las costumbres de la casa de Judá. Ni tampoco las tradiciones y las costumbres de la casa de Judá, que están haciendo un montón de cosas diciendo que son Torá, pero en realidad no son Torá. Y Yeshua dijo, toda planta que no plantó mi Padre, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hagamos ese balance, no asimilarnos como la casa de Israel y no adoptando tradiciones de la casa de Judá. Mateo 15:15 al 20. Respondió Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin mandamiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ya para terminar el día de hoy, este último versículo es muy importante. Comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es muy importante entender este versículo porque les decía, ¿no? Que es un versículo que ocupan nuestros hermanos cristianos para decir que ya se puede comer de todo, ¿no? Que, como dice Joseph, que puedes comer ratas, cucarachas, serpientes, cocodrilos, todo lo que te dé la gana, porque pues dice, ¿no? Lo que contamina, lo que entra no es lo que contamina. Sin embargo, recordemos el contexto, Yeshua no está hablando de comida, Yeshua está hablando del ritual de lavamiento de manos, del Netilat Yadamim y la ceremonia de lavarse las manos.
aquí viene un principio muy importante y es que las leyes dietéticas de la comida que podemos comer y lo que no, fueron dadas con un propósito de espiritualidad o de santidad. Puede ser que una persona siga perfectamente las leyes del Levítico y que no coma puerco y que no coma mariscos y siga una dieta super kosher, pero que sea más carnal y viva más de acuerdo al mundo, ¿sí? Una persona que come de todo y que es una persona más apegada a lo que está escrito. O sea, imagínense, hay muchas personas que llevan una dieta super kosher, pero están eh, impregnadas en el mundo, ¿sí? Y hay personas que comen de todo, pero que están más apegadas a lo que dice la Torah. O sea, qué tremendo, ¿no? Yo me he dado cuenta últimamente en eso. Y sí ha sido como, lo puedo ver en mi familia, ¿no? Mi hermano mayor decía que cada que él podía bendecir a mi mamá con un dinerito, con una llamada, con algo, pues, bendecir a mi mamá, a él le llegaba más trabajo, a él le llegaba eh, eh, la bendición, pues. Y a veces yo me pongo a pensar y digo, imagínense, él sin saber, bueno, que ahorita ya le he estado compartiendo, pero él sin saber cómo funciona todo esto, es bendecido, ¿sí? Y aquí veo esto, ¿no? Que también hay también gente que conozco, que lleva una dieta super kosher, que se pone un talit así grandote, unos tzitzit que le llegan casi al piso y no viven conforme a lo que está escrito. Entonces sí hay un balance, ¿no? Hay unas cosas que uno se para y ve y dice, wow, Dios mío. Algo de que nos explica Joseph es de que las dietas, las leyes de las dietéticas no fueron dadas con el propósito de que seamos unas mejores personas, porque aquí mismo dice que lo que entra pues se va a la letrina, ¿no? Aún la comida pura tiene otro propósito. De hecho, ni siquiera está escrito exactamente por qué, al igual que otros estudiantes, que otros comentaristas. Joseph dice que deduce que además de las razones de salud que se nos dice que qué comer y qué no comer, es por eso, ¿no? Por la salud. También se dieron ciertas leyes dietéticas por razón de no tener mezcla, convivencia con gentes que comen de todo. Esa es una razón y otras razones para ejercer uno de los aspectos muy importantes que tenemos que desarrollar, es el dominio propio. Por ejemplo, en mi trabajo, a la hora de comida, bueno, ahorita ya eh, eh, entró mucho personal nuevo y ellos, pues, bueno, el personal anterior que había, ellos sabían que yo no como, bueno, lo que casi todo lo que ellos comen, ¿no? De una manera respetuosa y de una manera, eh, pues me decían, un taquito, es que aquí en México decimos, ¿no? Un taquito. No, muchas gracias, compañero, muchas gracias. Ya saben que nunca falta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces se les da una explicación y así como es que envuelve mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo les hubiese dicho, no es que Dios
en un sentido diferente, ahora te explico cómo. Si yo les hubiera dicho, no, es que Dios no nos mandó a comer eso, esto y aquello, ellos, estas personas nada más andan viendo cómo, pues cómo molestarnos, ¿no? Porque los que somos diferentes ya saben en el trabajo y que yo soy católico, que yo soy cristiano, yo ni católico ni cristiano. Entonces, se hace todo ahí un revolvedero, pero si uno no se da a respetar desde el principio, sí, o sea, yo no soy católico ni cristiano. Yo me comporto y vivo de esta manera. Entonces, si ellos miran tu comportamiento, si ellos miran que tienes congruencia con lo que dices y vives, ellos no se meten contigo. Por ejemplo, con una sola explicación que yo les dije a mis compañeros que no comía de la misma comida que ellos, respetuosamente ellos jamás me volvieron a ofrecer comida. Hay un compañero que se llama Francisco y me dice la otra vez, un taquito, ay, es que no es kosher. Entonces, eh, ahora entraron personas nuevas y ahora ellos se juntan y todo lo que llevan de comer, se ofrecen entre ellos, que yo traje, normalmente es puerco lo que llevan de comer. Entonces, y yo me quedo en mi mesa, en mi silla, y dicen, ¿por qué excluyan a Israel? No, 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 no me excluyo, es que yo soy eh, yo no soy cristiano, yo no soy católico y como una dieta que me mandó mi padre, ¿no? Entonces, ellos a mí, a los nuevos me he dado a respetar mucho y gracias a Dios ellos, sí, pues sí, son del mundo, ¿no? Son groseros, son estos, son aquellos, pero cuando se refieren a mí, eh, son muy respetuosos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Somos diferentes, somos un pueblo especial, somos sacerdotes santos, ¿sí? Somos ministros del Evangelio y vivimos de una manera diferente y nos comportamos de una manera diferente. Y a veces no es necesario estar diciendo, es que yo hago shaharit, mi hija, no, 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 no es necesario, sino con nuestra caminar, ellos miran y miran a una persona diferente. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, nos está explicando que es del dominio propio, ¿no? El que todo lo que hagamos siempre tengamos control con algo tan cotidiano que hacemos todos los días, que estemos pensando en todo momento en Dios, que aún aquello que vamos a comer, aunque nos moramos de hambre y que está prohibido, así como Daniel, imagínense, mm, imagínense los manjares que le ponían a Daniel y a sus amigos. Imagínense esos banquetazos que tenían, ese vino, esas carnes, no sé, no sé, pero imagínense qué banquetes les ponían, pero decidieron no contaminarse con esa comida. Ellos, ellos estaban poniendo por encima de su hambre su deseo de agradar al Eterno, ¿sí? Yo llevo mi comida y a veces, les voy a ser sincero, a veces la comida de los compañeros se mira tan rica que sí dan ganas de tomar un taquito, ¿no? Pero es más grande, tiene que ser más grande nuestro deseo de servir a Dios. Tal vez no hable groserías con ellos, tal vez no me lleve con ellos, pero imagínense, si me ven agarrando un plato que trae puerco, pues entonces va a empezar, ¿no? Y por ahí van a entrar los comentarios y todo eso. Entonces, prefiero agradar a Dios.
Las leyes dietéticas no necesariamente tienen que ver con un aspecto de espiritualidad, sino que tienen que ver con aspectos que tenemos que mejorar nuestro carácter, como el dominio propio. Pero como en todo se le fueron agregando mandamientos a los mandamientos, hasta que los líderes de Judá en esta época ya habían agregado una serie de mandamientos como el lavamiento ritual. Al final del capítulo vemos que Yeshua aparentemente le contesta de una manera muy fuerte a una mujer cananea. Al final del capítulo vemos que Yeshua aparentemente le contesta de una manera muy fuerte a una mujer cananea. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y siempre había querido decir esto: no se pierda nuestro próximo estudio. No se pierda nuestro próximo estudio. Y, amada familia, en esta ocasión nos vamos a quedar con lo que está pasando en la casa de Israel y en la casa de Judá. Vimos que en la casa de Israel las multitudes se están hundiendo en el mar de las naciones, mientras la casa de Judá se está llenando de tradiciones con las cuales piensan que están obedeciendo a Dios, pero en realidad no están obedeciendo a Dios. Con esto podemos ver que ambos tropezaron y cayeron, pero Dios, que es rico en su misericordia, va a ir por la oveja perdida. En este contexto, de las que están asimiladas, unas en su flexibilidad y en su gracia, y otros en su rigidez, ambos están, unos del lado izquierdo y otros del lado derecho, pero ambos están perdidos. Y en este contexto de confusión, de rebelión de la palabra escrita, Yeshua va por una oveja perdida. Yeshua se va por una oveja perdida. Lo único que necesita para ser parte del reino es hacer lo que veremos en el siguiente episodio de la mujer cananea. Bendito Padre, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra, porque nos das la gracia de terminar este Shabbat estudiando las letras rojas, las palabras de Yeshua. Te damos gracias por estos misterios que nos revelas, la relación que tiene con estos tiempos en los que vivimos, y te damos gracias por la vida de mis hijos, de mis pequeños hijos, que siempre están aquí, que aunque no les guste salir en el video, pero ellos siempre están aquí. Te doy gracias por dejarme compartir con ellos este Shabbat, este tiempo, y te ruego que nos saques del mar de estas naciones, que nos saques de ese mundo de costumbres y de tradiciones, y que nos ayudes a llevar a cabo tus mandamientos y no doctrinas de hombres ni costumbres del mundo. Te rogamos que nos ayudes, que nos guíes, que seas nuestra luz, que seas nuestra luz en nuestro caminar contigo, que nos lleves de tu mano, que, que nos instruyas y que nunca nos dejes, bendito Padre. Te doy gracias, bendito Dios, por cada uno de mi amada familia eh, virtual que va a escuchar este estudio. Te doy gracias por su vida. Una vez más, gracias, papito lindo. Te doy gloria y honra y alabanza porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Gracias, papito lindo. En el nombre y por los méritos de su majestad, Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Pues damos por terminado el día de hoy, amada familia. Ya no quiere, ya no quiere caminar aquí. Ya se durmió. Em, Vamos a ver si podemos hacer el comentario que les decía de Yom Kippur. Podamos. Ay, padre mío, se vino todo esto. Déjenme ver por qué. Ya se me hizo aquí. Ya se me hizo un desastre aquí. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. A ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Me dice que hay algo con la pantalla. Ujú. No quiere que... Ah, aquí estamos, aquí estamos. No quería que los viera. Perdón. Entonces, estamos en contacto ahí por lo que les voy a mandar por WhatsApp y que tengan un excelente cierre de Shabbat. Nos vemos para la próxima. Bendiciones, amada familia.